En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, amados hermanos en Cristo Jesús. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Le mando saludo a todos los hermanos que nos siguen a través de esta página, de este canal de YouTube, y a nuestros hermanos aquí local del grupo de oración. Les mandamos un cordialmente saludo en esta preciosa hora. Hoy Dios nos dice en su palabra: este es mi Hijo el amado, escúchelo. Vamos a estudiar conmigo la palabra de Dios que está en San Mateo, en el capítulo 17, versículo 1 al 9. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo, pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice, es cuando Jesús sube al cerro y llevó a 3 de sus discípulos. Llegó a Pedro, llevó a Santiago y a Juan, nos dice la palabra de Dios. 3 discípulos. Si nos podemos analizar por qué Jesús nada más llevó 3 de sus apóstoles, si Jesús tenía 12, es probable que estos 3 estaban más pegados a Jesús. Uno podría ser eso, pero otro podría ser que ellos necesitaban un poco más de Jesús, de estar más con Jesús. Puede ser que los otros que no subieron ya reconocían más, tenían más, entendían más, es probable. Pero nos dice la palabra de Dios que Jesús llevó a los 3 para acompañar. Y allá nos dice la palabra de Dios que Jesús se cubrió con una luz, su aspecto cambió, la transfiguración de Jesús. Algo hoy muy importante, lo que vamos a ver, lo que vamos a meditar sobre lo que pasó en aquel entonces. Cuando empieza a suceder aquel suceso, los discípulos vieron, dice que Jesús empezó a cambiar su aspecto y una luz lo cubría. Pero en eso nos dice la palabra de Dios que apareció Moisés y Elías. Y Pedro tomó la palabra, dijo: qué bueno que estamos aquí. ¿Por qué no nos quedamos más tiempo? ¿Quién no quiere estar más tiempo en la presencia de Dios cuando uno realmente experimenta la gloria de Dios en su vida? Cuando uno realmente experimenta algo tan especial en su vida. Por ejemplo, si usted ha vivido un retiro, del retiro a veces no queremos salir porque ahí se siente bien, se siente la presencia de Dios, y es que Dios ha trabajado contigo en tu vida.
durante los 3 días que uno está en el retiro. Y quieres quedarte ahí, pero llega la hora que hay que regresar pues a la realidad. Es probable que Pedro dijo, levantemos 3 chozas. Pedro quería quedarse más ahí. Pedro quería experimentar más la gloria de Dios. Y no sé si nos dice la palabra de Dios que Pedro quería hacer 3 chozas, uno cada uno. Pero entonces nos dice la palabra de Dios que Pedro estaba todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: este es mi Hijo el amado, este es mi elegido, escúchenlo. No hay 3. Elías y Moisés fueron profetas, o Elías fue profeta, y Moisés fue un siervo de Dios que Dios lo llamó para liberar a su pueblo. 2 grandes personajes de la Biblia, pero en realidad ellos son que dieron su vida, son servidores de Dios, son profetas de Dios. Pero hay uno en especial que nos dice hoy la palabra de Dios, que a quién debemos nosotros escuchar o obedecer. No se puede escuchar a 3, solo uno, y es a Jesús, nos dice la palabra. Este es mi Hijo amado, escúchalo. Dice que después la nube se fue y que los discípulos no vieron más que solo a Jesús. Solo a Jesús. Ya no estaba Moisés, ya no estaba Elías. Entonces, amados hermanos, ¿qué debemos de escuchar a quién? A Jesús. Lo que Cristo quiere de nosotros, lo que Jesús nos pide a nosotros, mejorar nuestra vida espiritualmente. Es verdad que usted y yo hemos tenido un encuentro con Dios. Hasta es verdad que hemos vivido, puede ser un retiro, 2 retiros. Y qué bueno. Eso está excelente, es donde nosotros ahí hemos recibido la fortaleza. Por eso hoy en día puede ser que usted está perseverando, porque a través de un retiro, un encuentro con Dios, donde tal vez usted no ha querido bajar de ahí, como Pedro dijo: aquí estamos bien, pasemos más tiempo aquí. Pero hay que volver en la realidad. Y allá en el mundo, amados hermanos, ya no solo podemos escuchar la voz de Dios, sino que la voz también del enemigo. ¿A quién nosotros escuchamos más hoy en día? ¿A quién usted escucha hoy en día? ¿A quién usted pone más atención? A la palabra de Dios, a Jesús, el que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque a veces escuchamos tantas cosas que ya no sabemos qué hacer, que ya no sabemos a quién creer. ¿Por qué? Porque escuchamos cosas, vanidades de cosas que no tienen sentido. Hay personas salen por ejemplo en la televisión, decir sobre la suerte, que hoy te va a ir bien, que mañana no sé. Tantas cosas. Hay personas, escucha, hasta a otras personas ponen la confianza a un brujo, buscan a alguien que le lean la mano. Y aún así, esas personas quieren ser prosperados. Aún así, en su afán de salir adelante, buscan cosas que no es de Dios, sino que escuchan otras personas
que es igual como nosotros. Y no hay nadie más que nos puede bendecir. Solo Jesús, solo Dios. Porque también nos dice la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 12, versículo 1, que Dios llamó a Abraham y le pide dejar su tierra, pide dejar a sus padres para ir en otra tierra. Porque dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés: ahí yo te voy a bendecir, te haré famoso, dice la palabra de Dios. Imagínese usted. A veces cuando escuchamos la palabra famoso, a veces pensamos más que es de allá, se escucha más en el mundo, lo que es del mundo. Pero en la Biblia también nos dice que Dios le dijo a Abraham: salte de aquí, de esta tierra, vete, yo te voy a mostrar una tierra nueva, donde vas a llegar. Y yo te voy a bendecir, y yo te voy a multiplicar tus bienes. Y te haré famoso tu nombre. Porque también en el Nuevo Testamento nos dice la palabra de Dios que Jesús, que su fama se extendió por toda Samaria, Galilea, Judea, todo. Jesús también fue famoso. La fama de él se extendió por todas partes. Y no porque Jesús buscaba la fama, sino que porque él es humilde. Si usted puede ver hoy en día, hay sacerdotes que predican la palabra de Dios y son grandes predicadores, son grandes servidores de Dios que compartan la palabra de Dios. Y hay muchas personas que los siguen, que están ahí, los siguen para escuchar y los siguen, son famosos, es verdad. ¿Por qué? Por la humildad que ellos tienen. Por esa humildad. Son grandes en su humildad. Como son humildes de corazón. Y nosotros podemos notar. Así era Jesús en aquel entonces. Jesús era humilde. Igual pasaba con Abraham. Me imagino yo que Jesús vio esa humildad y a Abraham le hizo caso. Por eso hoy, amado hermano, hermana, joven, usted que está recibiendo en este momento la palabra de Dios, déjame decirte, si tú y yo, si nosotros escuchamos la voz de Dios en nuestra vida, vamos a salir adelante, seremos victoriosos, vamos a triunfar en la vida, seremos bendecidos, Dios nos prosperará. Pero si vamos a escuchar a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? Un cambio puede ser en nuestra vida, pero no, muchas veces escuchamos a nosotros mismos y no queremos escuchar a Dios. A veces terminamos haciendo lo que a nosotros nos agrada y Dios nos está pidiendo, y Dios a veces nos habla y nos dice a nosotros, pero ¿qué hacemos? Nos hacemos los sordos a la palabra de Dios. Y no queremos escuchar a Dios. Aquí nos dice la palabra: este es mi Hijo amado, escúchelo. Yo no sé usted a quién está escuchando ahora. A las redes sociales, que por una parte sí es bueno, si usted escucha prédica, algo, oración. Pero si usted está ahí perdiendo su tiempo, déjame decirte que estás metiendo cosas en tu mente que no son cosas de Dios. O estás viendo cosas que se entran en tu ojo que no son cosas de Dios. Y eso no te puede llevar en ningún lado. Más bien puede ser que te lleva a la perdición. Hoy Jesús nos dice, hoy Dios nos dice a través de su palabra que debemos de escuchar a su Hijo amado, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Doctor de Doctores. Debemos de escucharlo a Él. Amados hermanos, basta ya de escuchar cosas.
A lo mejor usted dirá, yo no escucho nada, pero puede ser que escuchas canciones del mundo. ¿Qué trae las canciones? Hoy en día las canciones son más, hablan tanto hasta a veces sexuales o de drogas y tantas cosas más. Antes todavía eran canciones a veces limpias las letras, pero hoy en día, y cuando más escuchas esas cosas, ¿qué vas a terminar haciendo? Haciendo las cosas que uno escucha. Si tú escuchas palabra de bendición, hablarás palabra de bendición, porque vas a hablar lo que estás guardando en tu corazón. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, hablaremos cosas de bendición, palabras de bendición. Vamos a poder bendecir a otros porque hemos recibido esa bendición en nuestra vida. Hablaremos a otra persona con palabras de bendición y no de maldición, porque así nos dice la palabra de Dios. Pero ¿qué estamos guardando en nuestro corazón? Probablemente usted no puede decir, hermano, yo no tengo un vicio, yo no tengo nada. Pero a veces hemos caído en cosas que no estamos dando cuenta. Por eso es tan importante leer. Y no solo leer, sino que meditar la palabra de Dios, llevar en nuestra vida, llevar en nuestro corazón, decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué necesito cambiar en mi vida? Es tiempo, no des por vencido. Puedes ser mejor persona, puedes cambiar tu vida, pero solo no lo puedes hacer. Necesitas de una fuerza poderosa. Necesitamos de Dios en nuestra vida para poder. Que usted quiere transformar tu vida, hay que buscar de Dios. Busquemos la presencia de Dios, amados hermanos, en nuestra vida. A veces, si nos podemos meditar, si Abraham no hubiera obedecido a Dios, ¿qué le hubiera pasado a él? ¿Será que Dios lo iba a poder bendecir? Es probablemente que no. Pero nos dice la palabra de Dios que Abraham obedeció. Obedeció, vamos a leer, nos dice aquí en Génesis capítulo 2 y versículo 1. Dice así, Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Palabra del Señor. Amados hermanos, aquí nos dice que Abraham obedeció a Dios. Si nosotros vamos a obedecer a Dios, vendrá bendición en nuestra vida. Abraham, aquí nos dice la palabra de Dios, que tenía 75 años y todavía no tenía hijos él. Pero se fue, obedeció a Dios, creyendo que Dios lo va a bendecir, teniendo fe en Dios. Si usted hoy pone su fe en Dios, aunque usted puede decir, hermano, yo no tengo nada espiritualmente, pero también materialmente puedes decir, mi economía no tengo nada, no hay, no puedo salir adelante. Dios también bendice a sus hijos, no solo espiritualmente, sino que en todas las áreas de nuestra vida, porque así nos dice la palabra de Dios. Dios te va a prosperar. Y en todo, como prospera tu alma.
Por eso primero lo que Dios quiere de nosotros es prosperar nuestra vida espiritual primeramente. Confiar primeramente en Dios, que Él va a proveer, que Él nos dará. Nos dice más adelante, si usted estudia la palabra de Dios, que dice que Abraham se hizo rico, tuvo muchos animales y Dios también bendició con un hijo por fe. Si hoy en este momento usted no tiene nada, créalo a Dios, crea en su palabra y saldrás adelante. No importa cómo estás en este momento, no importa en qué situación usted está pasando, no importa si tal vez usted me dice, hermano, estoy enfermo, no importa cuánto tiempo ya llevas con esa enfermedad, tú lo vas a vencer en el nombre de Jesús, doblando tu rodilla, clamándole a Él, creyendo la palabra de Dios por fe, porque así hizo Abraham. Por fe Él creó. Por eso es que Abraham es nuestro padre en la fe, porque por fe Él se fue. No tenía casi nada, pero allá Dios lo bendijo a Abraham con muchos animales. Usted y yo, amados hermanos, esa es la promesa de Dios con cada uno de nosotros. Si nosotros hoy escuchamos a Dios en nuestra vida, es la promesa de Dios con cada uno de nosotros. Eso es para cada uno de nosotros. Eso sucedió en aquel entonces, pero también hoy, porque Él es el Dios de ayer, de hoy y siempre. Siempre es Dios. Y hoy también esa promesa es para cada uno de nosotros. Usted lo quiere agarrar, usted lo quiere aceptar a Dios en tu vida. Usted quiere hoy realmente cambiar. Usted hoy realmente quiere escuchar a un Dios todopoderoso en tu vida. Hoy en este momento usted le quiere confiar. Hoy en este momento le vas a entregar tu corazón a Dios. Hoy en este momento le vas a entregar tu vida a Dios. O hoy en este momento decides cambiar tu vida y creer en la palabra de Dios y tener fe que usted será prosperado como prospera tu alma. Así nos dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Y Dios no nos puede mentir. Nos dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para mentir. Dios cumpla su promesa. Amados hermanos, creémosles pues a la palabra de Dios. Dios puede cambiarnos. No importa cómo estamos. No importa cuánto puede ser roto está nuestro corazón o nuestra fe. Cobremos vida en el nombre de Jesús a través de su bendita y poderosa palabra, pero también en la oración buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Yo quiero en este momento que inclines tu rostro. Vamos a pedir a Dios en esta hora que podemos escuchar más a Él y no a las cosas del mundo y no a las cosas que no tienen sentido. Ponemos más nuestro oído a la palabra de Dios, a la voz de Dios, que Dios nos habla todos los días, amados hermanos. Y eso a través de la oración podemos entrar en oración con Dios cuando nosotros nos comunicamos con Dios. Hoy en este momento, inclina tu rostro. Padre amado, en esta preciosa hora, Jesús, te doy toda honra y la gloria, Señor, por tu bendita y poderosa palabra, la cual nos has hablado a cada uno de nosotros, Señor, a mí y a tus hijos que están presentes recibiendo tu palabra, Jesús eterno. Danos la fuerza para poder seguir perseverando y ayúdanos, Padre, a poner en práctica hoy. Tu promesa se cumpla, Señor. Toda tu promesa, Señor, se cumple porque es tu palabra, Jesús. Oh Dios, ayúdame a confiar más. Auméntame mi fe, Señor. Quiero seguir confiado, Señor, caminar. Quiero perseverar confiadamente en ti. Eres mi Dios, el Dios todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra. Todo lo visible y lo invisible, lo que yo no puedo ver, tú los has hecho, Dios eterno. Por eso, Señor, tuyo es el poder
y la gloria por siempre y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.